Buenos días, doctor. Buenos días a la ciudadanía del Ecuador. El Consejo Electoral no reconoció como movimiento nacional a Juntos Podemos, que usted lidera. Coincidentemente corrió la misma suerte. Democracia Sí, que lidera Gustavo Larrea. Antes fue Montecristi Vive, que lidera Alberto Acosta. Finalmente estas exclusiones los obligarían a unirse. Y se ha reconocido nuevamente a la izquierda democrática bajo el patrocinio de Rodrigo Borja. Usted antes militó en la ID, inicialmente apoyó a Rafael Correa, ahora está en la unidad que lidera Jaime Nebot. Se ha reunido con Acuerdo por el Cambio, que agrupa izquierda y centroizquierda, también con Guillermo Lasso. Según todos estos contactos, muy amplios por supuesto, ¿aún hay tiempo y espacio para la unificación de la oposición? Nosotros estamos convencidos de que la unidad no pasa por los acuerdos políticos y los acuerdos entre los políticos. Pasa por la unidad con la gente, pasa por la unidad a nivel nacional con los ciudadanos y las ciudadanas. Mire, es indudable que a nosotros se nos negó el movimiento porque Rafael Correa me tiene miedo, porque Rafael Correa tiene miedo a quién le puede enfrentar. Nosotros estamos convencidos de que es necesario un proceso de unidad con los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ahí, desde los ecuatorianos y ecuatorianas, hay que hacer un esfuerzo para promover un proyecto de unidad entre los partidos políticos que respeten el criterio de los ciudadanos y las ciudadanas. En ese marco yo pienso, doctor, que es indiscutible que nos ofrecieron una serie de cambios hace 10 años. Nos ofrecieron eliminar el desempleo, la pobreza, darnos democracia, libertad. Yo creo y estoy convencido que los ecuatorianos no quieren la dictadura de un solo partido y hay que hacer esto, ciudadanos y ciudadanas. Lo que queremos es democracia ya, empleo ya, y eso es por lo que luchamos, más allá de si se nos negó a nosotros el movimiento o el partido, más allá de los partidos políticos y las personas. Hasta el próximo miércoles 31 es posible, de acuerdo a la reglamentación de la unidad, que se proponga otra precandidatura presidencial a consideración del grupo. Suma y Creo están en conversaciones. Si Suma presenta a la unidad la precandidatura de Guillermo Lasso, ¿qué tratamiento le darían? ¿Puede causar una división o lo someterán a encuesta? Lo que nosotros hemos venido planteando permanentemente es que al decir que la unidad es con la gente es la que debe definir. Los ciudadanos y ciudadanas son los que deben decidir quién es el candidato. En esa línea, verá, en definitiva, al final, todos los sectores políticos podrán tomar las decisiones que crean necesarias. Pero nosotros pensamos que es cómo, y lo básico que tiene que hacer la unidad es cómo nos acercamos a los ciudadanos para que ellos decidan y no podamos tener candidatos a dedo. Y además, lo necesario para que esos candidatos planteen dos temas que son fundamentales. ¿Cómo llevamos plata al bolsillo de la gente y pan a la mesa de las familias? Bueno, pero respecto a la forma de elegir el candidato de la unidad, ¿lo van a hacer? No lo van a hacer a dedo, pero entonces lo van a hacer con una encuesta o esperan las primarias, lo cual significaría que sería la primera vuelta y que el candidato sería Cintia Viteri, entonces. El planteamiento nuestro es que la gente decida, y en eso nos vamos a sostener, que la gente, que los ciudadanos y ciudadanas sean quienes elijan al candidato de su preferencia. El mecanismo habrá que buscarlo, pero nosotros siempre estamos pensando en que los amarres políticos, los consensos políticos o la decisión vía documentación no refleja necesariamente lo que los ciudadanos piensan y lo que los ciudadanos quieren. Siempre estamos con la gente y con su decisión, y eso es lo que vamos a venir planteando. Ojalá que esta gran unidad de los ecuatorianos logremos entender que los políticos, ¿sí?, o se unen y representan los intereses y hacen que la gente decida, o simplemente vamos a seguir con un país como el que estamos, con una crisis económica y, como vuelvo y repito, sin empleo, sin trabajo, sin plata en el bolsillo y sin pan
en A la ver, mesa pero de las entonces familias. tendríamos por un lado a izquierda y centroizquierda de acuerdo por el cambio, por otro lado al centro y la derecha con Guillermo Lasso y Cintia Viteri. Este fraccionamiento corre el riesgo de asegurar el triunfo de Lenín Moreno en la primera vuelta, como ya lo han señalado algunas encuestas, o es realmente la primera vuelta una elección primaria para la oposición. Puede ser que la primera vuelta se transforme en una elección primaria, pero previo a eso deberíamos resolver con los ciudadanos quiénes son los candidatos, y ese es el llamado, a escuchar a la gente y no a definir los candidatos a dedo. Mire lo que está sucediendo, está poniéndose un escenario exactamente igual al año 2006, y eso es dirigido por el gobierno, porque el gobierno no deja participar a los que tienen miedo, como en este caso a Paul Carrasco. ¿Qué es lo que hacen? En definitiva, armar una serie de cuadros que puedan representar la vieja historia del país para nuevamente intentar que los candidatos de la 35 en una dictadura de partido sean los nuevos. Pero el pueblo ecuatoriano está claro que no quiere una dictadura de partido y que lo que debemos rescatar es democracia ya y, como vuelvo y repito, empleo ya. Entonces, el asunto, aquí hay dos puntos fundamentales. Uno es ganar las elecciones y segundo, la gobernabilidad. Ahora, en primera vuelta se eligen asambleístas y no en dos, como es en la mayoría de países donde hay doble vuelta presidencial. Depende no solo el resultado presidencial, sino la gobernabilidad frente a un Estado candidato que maneja la crisis y la está manejando para mantener su modelo económico clientelar y de propaganda permanente. Se terminaría así de esta manera, apostando entonces al retorno de las mayorías móviles en la Asamblea Nacional, sin importar quién sea el presidente, porque ya no está Rafael Correa, y eso es lo que importa, que no esté Correa, estará otro, no importa que sea Lasso o Viteri o Moreno, y todo por el bien del país, como siempre se ha dicho en las mayorías móviles, y todo lo malo pues están en contra, pero lo que pasa es que quién califica lo que es bueno y lo que es malo. Lo que sucede es que nos enseñaron que históricamente las mayorías móviles, y esto es parte de la cultura política, las mayorías móviles son malas. La democracia se fundamenta en la asamblea, la democracia se fundamenta en la discusión y en la diversidad. Y en todo el mundo, desde que yo conozco y históricamente, es necesario que exista la diversidad, pues, y desde allí se construye. No es malo conversar con todos los sectores y llegar a acuerdos momentáneos y luego discrepar. Eso es la base de la democracia y eso está en la Asamblea. Pero eso no descarta, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, en que es necesario un ejecutivo fuerte, es decir, un presidente y una administración que mientras la Asamblea legisla, sobre todo en este momento en donde el gobierno tiene tomado todos los poderes, la dictadura de un solo partido que se intenta implementar en el Ecuador, gobierna todos los poderes, es necesario que alguien administre y resuelva el día a día de la gente. El día a día de la gente no está en la Constitución, no está en la Constituyente, está fundamentalmente en la mesa, en el pan de la familia. El asunto de las mayorías móviles en algunos países incluso funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos, Obama o Clinton sacaron muchas cosas adelante con los republicanos. Pero lo que pasa es que es de otra forma que han funcionado las mayorías móviles en el Ecuador. Pero lo cierto, además, es que detrás de los asambleístas están los líderes regionales. Y en la plataforma programática de la unidad ocupan un social destacado los gobiernos autónomos descentralizados. Usted, Jaime Nebot y Mauricio Rodas son líderes regionales muy importantes, y también avanza de Ramiro González, que es la segunda fuerza electoral regional. Entonces, ¿qué es más accesible electoralmente, los asambleístas o la presidencia frente al Estado candidato? Es fundamental para lo local y para lo territorial lo uno, que es la asamblea, pero sobre todo una administración que cambie el modelo de gestión político-administrativa del país. El problema, ecuatorianos y ecuatorianas, es que todos los gobernantes han administrado el país con el mismo modelo centralista y además con los recursos del petróleo y con los impuestos. Nosotros proponemos un proyecto efectivamente donde es necesario un presidente, porque esto es básicamente administrativo, un proyecto en el cual se cambie el desarrollo económico a los territorios y en vez, digamos, por lo contrario, en vez de recibir del petróleo todo el tiempo y de los impuestos, que cada provincia viva de lo que produce, que cada cantón viva de lo que produce
y cada cantón aporte al PIB. Entonces, terminamos en un modelo en donde el presidente no es el que da los recursos, sino el territorio y sus autoridades locales son los que dan los recursos. Eso es un cambio y una vuelta total al modelo económico productivo del país. Y eso significa tener un presidente efectivamente que pueda tomar la administración. Al modelo que había antes cuando había un dueño del país que era un alcalde. Bueno, pero en definitiva, al final necesitamos un presidente que mire y acerque el poder a la gente, que se acerque a los territorios, porque cuando más acercamos la economía a la gente, tenemos mayor posibilidad de llevarle plata al bolsillo y pan a la mesa. Los ciudadanos y ciudadanas, los hombres y mujeres, son los que tienen que decidir en este país. Y por lo tanto, ese es el mecanismo que nosotros estamos planteando, un cambio total y absoluto de la administración del Estado, porque creemos que es hora Paul de la gente. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo.